damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet. Gracias por estar en contacto con nosotros, donde quiera que estés. Bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de esta enseñanza es ¿por qué algunas veces Dios dice no? ¿Por qué algunas veces Dios dice no? La semana pasada que celebramos el Día de Acción de Gracias, estuvimos hablando acerca de las muchas razones que tenemos que darle, es decir, que tenemos para darle gracias a Dios, pero hablamos sobre todo darle gracias a Dios en todas las situaciones, decía la enseñanza. Y en muchas ocasiones, de hecho la mayoría de las veces, las situaciones para nosotros, con excepción de Carmen, la mayoría de las situaciones no son buenas. No son buenas. Claro, disfrutamos las buenas. Qué bueno, ¿verdad? Imagínate si pudiéramos comer pavo todos los días y hacer fiestas así, coger 2 o 3 días de descanso. Pero no podemos, ¿verdad? Por eso es que disfrutamos tanto las vacaciones y los tiempos off, déjeme decirle. Cuando tú tienes un tiempo allí de descanso, de vacaciones, lo disfrutamos intensamente. La razón por la cual las disfrutamos tanto es porque no se repiten tanto. Si fueran muy repetitivos, entonces después sería aburrido. Por eso es de que no siempre todas las cosas nos van bien, pero cuando nos van bien, lo disfrutamos intensamente. Y Dios tiene un porqué, decíamos la semana pasada, para hacer eso. Dentro de eso nos vamos a dar cuenta de que para nosotros como creyentes, como cristianos, una de las razones por las cuales cuando hablamos de todas las situaciones, entendemos de la mayoría de las veces tenemos problemas y tenemos deudas y tenemos enfermedades y tenemos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, es porque Dios no siempre nos dice a nosotros que sí. Y eso vamos a ver en esta mañana. Yo te invito a que tú veas allí, busques en tu Biblia el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, que es donde va a estar centrada la enseñanza nuestra en esta mañana. Y esto es lo que dice este texto bíblico. Está también allí en tu guía de estudio en la parte de atrás del boletín. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan, dice, y sienten envidia. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este texto bíblico nos indica a nosotros de que hay 2 problemas básicos acerca de las cosas que nosotros quisiéramos tener y no tenemos. O las respuestas, no solamente vamos a hablar de cosas materiales, ¿ok? Estamos hablando de respuestas positivas. El problema número 1 que nos dice aquí el apóstol Santiago dice es que no pedimos. Esto dice la palabra. Una de las cosas por las cuales no tenemos o no recibimos es porque no pedimos. Y es necesario pedir. En muchas ocasiones hay personas que dicen, bueno, pastor, pero Dios sabe lo que yo necesito. Es cierto, pero Dios quiere que tú se lo pidas, Mira, aquellos que somos papás, por ejemplo, nos pasa exactamente lo mismo con nuestros hijos. Nosotros tenemos la intuición, ese lado de ese extra sentido de darnos cuenta y saber qué es lo que nuestros hijos necesitan. Pero también nos agrada de que nuestros hijos no lo pidan. Es necesario. Una de las cosas o una de las razones por qué es porque eso nosotros le permitimos a nuestros hijos analizar y decidir y entender cuándo necesitan las cosas. La otra cosa es que nuestros hijos aprenden también la necesidad que tienen de dependencia de nosotros como papá. En muchas ocasiones nosotros no le pedimos a Dios o no le pedimos lo suficiente porque pensamos que somos autosuficientes para nosotros poder sostenernos. No solamente estoy hablando en la parte material económica, también aún en lo espiritual o en lo emocional. Ese es el primer problema, que no pedimos. Pero el segundo problema que dice este texto bíblico es que pedimos pero no recibimos. Y este es uno que es un poquito difícil de poder entender. Bueno, dice que pidamos, sí, yo pido, pero pido y Dios no me da.
Entonces es posible que tú pienses, bueno, no estoy seguro que en realidad mi problema sea el no pedir, porque le he pedido a Dios y no me da. Dice Pablo en una ocasión que él había pedido a Dios algo 3 veces y Dios le dijo ¿qué? Bástate mi gracia. Ahora, hay varias formas en las cuales Dios responde a nuestras peticiones. Atención con esto, mi querido hermano. Pedirle a Dios no es pensar en algo, ¿ok? No es pensarlo, es decírselo, es comunicárselo. Es decir, tú pudieras ir en el carro orando al Señor y estar en comunicación con Dios cuando objetivamente tú estás hablando con Dios. Pero cuando tú vas en el carro y tú solamente estás pensando, y digo en el carro porque generalmente cuando hablamos de oración, la mejor forma de orar en realidad es en silencio, en tranquilidad, en tu cuarto, en tu baño, en el closet, donde tú quieras. Cierra tus ojos y ora y ve al Señor en oración. Pero podemos orar también cuando vamos manejando, ¿sí o no? Y cuando estamos haciendo otras cosas. Pero en muchas ocasiones confundimos el pensar con el orar. Y hay veces que estamos pensando en nuestro problema y cuál es la solución de nuestro problema, pero no estamos orando a Dios. ¿Entiendes la diferencia? Estamos pensando en el problema. Y pensamos o creemos que por el simple hecho de pensar en mi problema y en la solución, entonces Dios me va a dar respuesta a mi problema. Pero no es así. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, hay una serie de pasos donde nosotros, es decir, es lo que va a determinar, diríamos, la conexión con Dios y el comenzar lo que se llama la oración. Lo primero es la invocación al nombre de Dios. ¿Tú te recuerdas qué fue lo que hizo Jesús cuando enseñó a los discípulos usando lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro? ¿Qué dijo? Primero, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Es decir, yo pudiera hablar contigo en una conversación muy larga, pero cuando yo quiero que tú me prestes atención, yo voy a decir, mira Lavinia. Cuando digo mira, es atención. Y Lavinia ya no es Carmen ni Luis, es Lavinia. ¿Me entiendes a lo que me refiero? La invocación. Entonces, cuando estamos pensando, no es lo mismo que cuando estamos orando. Cuando invocamos el nombre de Dios sobre nuestros pensamientos, y ahora digo, Señor, ya tú sabes que mi problema es este. Es más, a lo mejor tú puedes decir, mira, sabes, vengo pensando en esto y demás. Es una conversación tan natural como si estuvieras conversando con una persona que va al lado tuyo cuando vas manejando, porque este fue el caso que acabo de decir. Entonces hay ciertos parámetros bíblicos que nos enseñan que esos parámetros bíblicos también los comparamos con nuestra relación diaria, porque no es lo mismo que alguien esté hablando contigo y te diga, oye tú, aunque eso se usa mucho en el país nuestro, ¿verdad, José? Oye tú, el oye tú, oye, pero no es lo mismo que decir, mira José, que el oye tú. Es más, hay mucha gente que dice, oye, mi nombre no es oye tú. ¿Tú no has escuchado eso? Es falta de respeto, es falta de respeto. Eso quizás entre amigos y demás, pero no es lo más correcto. Lo correcto es, mira José, oye José. No eso de oye tú, cualquiera. Eso es el tipo de invocación. Ahora, después que ya establecemos, atención, ya que establecemos una relación con Dios a través de la oración, le presentamos entonces a Dios nuestra petición, no nuestro pensamiento, sino nuestra petición, sea en voz alta o en voz baja, porque cuando estamos orando con Dios, tú no tienes que decir palabras con la boca. Tú puedes decir, Señor Jesús, mira, así, sin decir absolutamente, sin hacer ni un solo ruido, con la mente, conscientemente. Donde en tu espíritu y en tu mente tú le estás diciendo, Señor Jesús, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienzas esa conexión. Ahora, después que hicimos la petición, entonces vamos a ver al menos 4 formas en esta mañana. Número 1, para aquellos que tomen nota entre ustedes. No va a salir en las pantallas, pero tú lo puedes anotar. Dios dice que sí, y lo dice inmediatamente.
Es decir, Dios te puede dar la respuesta a tu petición inmediatamente. La otra es que Dios te puede decir que sí, pero te da algo diferente a lo que tú pides. Y dices, pero ¿cómo es posible si yo le estoy pidiendo esto a Dios, que esto es lo que yo necesito? Lo que pasa es de que Dios sabe en realidad lo que tú necesitas. Dice la palabra que el Espíritu Santo interviene entre nosotros y Dios. Dice, con gemidos indecibles. Porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos lo que debemos de pedir correctamente. Sabemos cuál es nuestro problema. Y pensamos que esto es lo que yo necesito. Y el Espíritu Santo entonces interviene y le dice a Dios, mira, en realidad lo que Él te está tratando de pedir no es eso, es esto y esto y esto. Y Dios nos da, pero no solamente eso. Hay veces que nos da cosas mejores que las que nosotros le pedimos a Dios. Te voy a hacer un ejemplo, te voy a dar un ejemplo en este día de que hay veces que pedimos y no sabemos lo que pedimos. Fíjate. ¿Quién de ustedes ha tenido el caso de tener necesidad de un carro? Y tú vas a ver allí el carro que tú quieres. Y vamos a suponer, por decir algo, por muy barato, el carro te cuesta $10,000. ¿Quiénes de ustedes le ha pedido al Señor $10,000 por un carro? ¿O 15 o 20? Nadie. Nadie, sí, yo también. Yo también le he pedido. ¿Eh? Has pedido carro. Sí, pero el carro tienes que pagarlo con dinero. El Señor, dame un carro, pero ¿quién lo paga? ¿Me entiendes? Y tú no vas a salir por ahí a buscar un carro, simplemente cualquier carro, porque sabemos de que de acuerdo a nuestro presupuesto y ciertas otras cosas más, es decir, si tú eres un trabajador que ganas el mínimo, no te vayas por encima de los 20, $25,000. Quizás ya eso es mucho dinero. Si tú eres un trabajador de media clase, no te vayas por encima de un carro de $30,000, $25,000. Así es. Si tú quieres comprar un Mercedes-Benz, que te cuesta 50, 60, $70,000 o más, entonces te asegúrate que tú tienes un super salario. En muchas ocasiones esa gente ni se preocupa de pedirle a Dios, si un buen mecánico, sí, de pedirle a Dios, yo quiero este carro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? De carro, cualquiera que sea. Lo que pasa es de que cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un carro, estoy poniendo otra vez un ejemplo, tenemos que ver cuánto necesitamos, hasta cuánto yo puedo llegar. Entonces mucha gente dice, no, pero Dios, que lo provee todo, yo me voy a comprar un Mercedes-Benz. Yo quiero un Mercedes-Benz de 60 o $70,000. No me alcanza el dinero para pagar la renta, pero esa es una espiritualidad falsa, ¿ok? Esas son gente espiritualoide. ¿Tú entiendes eso? Entonces, no, porque yo le pido a Dios y Él me va a dar, es el dueño de todo. Sí, es cierto, hermano, pero eso es irreal de acuerdo al modelo bíblico. Entonces, en muchas ocasiones, vamos a regresar otra vez al ejemplo original que puse, los $10,000. Señor, yo necesito $10,000 para comprar este carro y Dios no te lo da. Y mucha gente dice, pero se lo he pedido al Señor, he ayunado, diezmo y el Señor no me ha dado los $10,000. Pero sin embargo, Dios te abre la puerta para que tú te compres el carro, no de 10, sino quizás el de 15 o el de 20. Lo que pasa es que Dios no te da los 10,000 cash. Te da los 300 cada mes que tú necesitas para pagar por los próximos 5 años. ¿Entiendes? Y te da mucho más de 10. Pero Dios, que conoce tu corazón, a lo mejor no te da los 10 de un palo porque sabe que después vas a dar 5,000 de entrada y los otros 5,000 te vas de vacaciones en un crucero. Y se te olvida la promesa que le hiciste a Dios cuando oraste. ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros decimos que no, pero que te pongan mucha plata en la mano para que tú digas, óyeme, cuántas cosas. Y te empiezan a pasar, mira, te empiezan a pasar por la mente, todavía no he visto, pero por la mente te empiezan a pasar una figurita. Una dice Best Buy. Y otra dice JCPenney. Costa Rica. La playa. Crucero. Muchacho. Goodwill dice que... Pero Dios, que sabe, ¿entiendes por qué es ese tipo de respuesta? Dios te dice sí, pero no lo que estás pidiendo. Sí, te voy a responder, pero no lo que tú estás pidiendo porque tú no estás pidiendo correctamente. Hay veces que no sabemos pedir correctamente. Escucha, no es que estemos fuera de la voluntad de Dios. No es que estemos realmente, es decir, estamos alejados del camino de Dios. No, es que hay veces que nos ponemos a pensar en las musarañas y no sabemos lo que estamos pensando, lo que estamos pidiendo a Dios. No analizamos exactamente lo que necesitamos y cómo.
Pero se lo pedimos a Dios y Dios entonces en su misericordia, a través del Espíritu Santo, a través de la ayuda del Espíritu Santo que gime, dice por nosotros, entonces Dios nos bendice y hay veces que nos bendice todavía mucho mejor que lo que nosotros pedimos. Ahora la otra es un sí, pero es un sí retardado. Es decir, Dios no nos dice que no, pero nos dice, espérate, tú todavía no estás listo. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado orando por algo que Dios te lo va a contestar. No te he dicho que no. No te ha dado ninguna seña, absolutamente que no. Pero no te ha respondido tu oración, ¿sí o no? Yo tengo en estos momentos una petición de oración delante de Dios. Ya llevo varios meses. Muy sencilla, déjame decirte, sencillísima. Vaya, para Dios es sencilla. Pero el Señor me ha dicho, todavía no. Y ya digo, Señor, ¿hasta cuándo? Me hace falta que me responda esta petición que te he puesto. Y le oro al Señor todos los días, en varias ocasiones al día. Y el Señor no me ha dicho que no. Y yo sé que me lo va a responder, pero lo ha retardado. ¿Por qué? No sé por qué. Esta situación que hubo, ahora que estuve el fin de semana en el sur de la Florida, alguien me preguntó, dice, ¿tú no ibas a ir a Nicaragua hace un par de semanas? Digo, sí. Y salí de mi casa para ir al viaje, pero llegué al aeropuerto y me cancelaron el viaje. ¿Pero cómo? Pero tú hubieras puesto bravo, hubieras dicho, no, me puse bravo y todo, con todo eso. No pasó nada. No me puse en otro, no, pataleé y grité y hasta fotografía puse ahí en el Facebook. Y le mandé carta. Le mandé hasta carta a la línea aérea, una tremenda carta. ¿Tú sabes lo que me respondieron? Nada. Todavía no me ha respondido. Y todo lo que puedo decir es, bueno, Dios no quería que yo fuera. Me retrasó el viaje. Ahora tengo boletos otra vez para el día 16 de enero, así que estamos orando para que el Señor nos guíe en ese viaje si podamos ir. Ya lo compramos, gracias al Señor, para el próximo mes. Pero Dios hay veces que nuestras peticiones las retrasa. Me hubiera gustado que Dios me lo hubiera retrasado desde antes de salir de la casa para no perder el tiempo y la plata en el viaje a Orlando y venir y todo lo demás, pero no fue así. Por algo Dios no me permitió ir a ese viaje. Por algo Dios no te da a ti todas las peticiones de tu corazón. Aunque algunas sean aceptadas, sí te las va a dar, pero no ahora. Tienes que esperar un poquito más. Pero entonces la última y la más difícil es cuando Dios dice no. Hermano, no. Simplemente así no hay absolutamente, atención con esto, no hay absolutamente nada más que diga Dios que un no rotundo. Los muchachos saben esto, los más chamacos saben porque han tenido la experiencia con sus papás, pero cada uno de nosotros pasamos por la edad de ellos cuando le decíamos algo a nuestros papás y papá y mamá decía ¿qué cosa? No. ¿Y qué es lo que tú le preguntabas cuando tú eras niño y tu papá te decía que no? ¿Qué es lo primero que tú decías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú has dicho eso, Alex? ¿Y tú? ¿Por qué, mamá? Tú le has dicho eso. Mira, aquí le está diciendo, el hermano mío se lo dice. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dice tu mamá? ¿Qué dice tu mamá cuando tú le dices por qué? Que no. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué no? Eso es algo, ¿por qué no? Y nosotros no entendemos eso de por qué no. Porque nosotros queremos, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Ya, punto. Y nosotros seguimos insistiendo. ¿Por qué? Déjame decirte una cosa, el por qué no es un problema. Preguntar por qué no es un problema. Es más, preguntar por qué no es un pecado. Si fuera un pecado, Jesús pecó el día antes de morir en la cruz. Porque Jesús le hizo exactamente esa pregunta a su papá. Le dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces no es ningún problema el decirle a Dios, ¿por qué? Porque Dios en muchas ocasiones dice que no. Mira, a Jesús le dijo que no. Jesús estaba orando y le dijo al Señor, atención con esto, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo, no. Escúchame, si Dios a su Hijo único le dice que no, nos va a decir a ti y a mí en muchas ocasiones no. Sin embargo, ¿podemos decir de que Dios es malo porque le dijo a Jesús que no? No. Porque Dios tenía un plan con la muerte de Cristo Jesús. Y porque le dijo que no a Cristo Jesús, nos dijo que sí a ti y a mí. ¿Tú sabías eso? Le dijo a Jesús que no, pero nos dijo a nosotros que sí. Entonces en muchas ocasiones el no a nosotros
podría ser la bendición o el sí para otras personas. Y no preguntes a quién, porque en la mayoría de las veces Dios no nos dice. Pero voy a compartir contigo en esta mañana al menos las 3 razones principales por las cuales Dios nos dice a nosotros que no. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros que no? Estamos diciendo a nosotros, no a Jesús. Yo no quiero que los puntos que te voy a dar en esta mañana los compares con Cristo, con el caso de Jesús, ¿ok? Pero la primera razón por la cual generalmente Dios nos dice que no es porque nosotros estamos en pecado. Porque le pedimos a Dios algo y estamos en pecado. Dice Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Y quiero decir esto en esta mañana. Ese texto bíblico ahí de Juan 9:31, cuando habla de los pecadores, no es de los pecadores por naturaleza, porque tú y yo somos por naturaleza pecadores. Nacimos con el pecado y seguimos siendo pecadores, aunque la diferencia es que ahora no practicamos los pecados. ¿Tú entiendes esto? A eso se refiere este texto bíblico. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sí a los piadosos, es decir, a los que practican la piedad y a los que hacen su voluntad. Eso es a los que no practican el pecado, a los que no continuamente han seguido en pecado y entonces son piadosos y hacen la voluntad de Dios. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vamos a Dios a orar, a pedirle a Dios una petición X, la que sea, y no nos damos cuenta de que hay algo que nosotros andamos arrastrando, algún pecado que nosotros andamos arrastrando, quiera que sea, cual no nos hemos arrepentido todavía. Los niños también. Aquel siempre le hace así. Cada vez que yo digo a papá dice, el hermano mío, no yo. Imagínate tú. Caín le dice, mira, fue a ver. Sí. Los muchachos también, ustedes igual. Cuando ustedes van al Señor en oración, ustedes saben lo que es pecado, ¿verdad? You know. Estos muchachos son más inteligentes que... Y right and wrong, y lo que deben de hacer en la escuela o no, o de que deben de hacer con mamá o papá, ¿verdad? En la casa. Porque los muchachos también tienen peticiones, mi querido hermano. Y déjame decirte una cosa, papás. Nosotros en algunas ocasiones como papás nos equivocamos al enseñarles a nuestros hijos cómo pedirle a Dios. Porque ellos le piden a Dios. Pero ¿sabe cómo lo hacen generalmente? ¿Cómo le piden a Dios? ¿Saben cómo? Le piden a mamá y a papá. Ajá. Yo leí ayer hay Luis me enseñaba una caricatura de Papá Noel. Tú sabes. Dice, ¿por qué se llama Papá Noel? Porque papá, no él. No es papá. Las cosas no vienen de Papá Noel, como dice, ¿eh? Vienen de mamá y papá. Y entonces lo que pasa es de que los niños se acostumbran a pedirle a mamá y a papá cuando tienen una necesidad. Pero nosotros los papás somos los encargados de enseñarles, vamos a orar al Señor. Ora a Dios. Da un examen, vamos a orar. ¿Quiénes de ustedes, papá y mamá, oran con sus hijos cuando tienen exámenes? ¿Quiénes de ustedes oran con sus hijos cuando van de viaje, cuando van a salir a algún lugar? Yo recuerdo cuando yo era chiquito, a mí me acostumbraron a, cuando íbamos de viaje, tanto de vacaciones o a un campamento de la iglesia, lo que sea, leíamos un salmo. ¿Cuál es el salmo preferido del viajero? ¿Quién sabe? No, 121. Gracias. 121. No, los demás son muy largos. Imagínate tú, te vas a pasar todo el viaje leyendo el salmo de vuelta. El 121, donde le dices a Dios, Señor, bendice mi entrada, mi salida y mi entrada para siempre. Y eso es bueno también. Enséñalo a orar al Señor. Y que lea su salmo y ore. Señor, ayúdame. Papás, ¿quiénes de ustedes oran con sus hijos antes de salir de la escuela en la mañana? Bien interesante. ¿Quiénes de ustedes oran con sus hijos conscientemente? Dicho sea de paso, no importa el tamaño, porque sus hijos pueden tener edad grande. Mis hijos, nosotros orábamos con nuestros hijos. Yo acostumbraba a orar con mis hijos, con los dos, cuando ya tenían 17 y 18 años, iban a high school. Vamos a orar con ellos antes de salir de la casa. Porque la protección no es solamente para los más pequeños, también los grandes necesitan protección. Es más, mientras más grande, yo creo que más protección necesitamos. ¿Sí o no?
Amén, sí. Ora con ellos. Señor, ayuda, sé con mi hijo. Y acostúmbralo. En muchas ocasiones los muchachos no salen de la casa, sino y vienen, mamá y papá, vamos a orar antes de salir. Y cuando más, vamos a orar en el carro. En los años que yo viví en California, recuerdo, nosotros vivíamos en Mid Valley, California, y la iglesia que pastoreábamos estaba en la ciudad, en San Francisco. Y el viaje de Mid Valley a San Francisco eran aproximadamente 45 minutos. Salimos muy temprano porque los muchachos entraban a la escuela antes de las 7 de la mañana. A las 7 comenzaban las clases, así que tienen que estar ahí mucho antes. Pero con el tráfico y todo, pues tenemos que salir de la casa un poquito después de las 5 para poder llegar a tiempo a la ciudad y que ellos llegaran a la escuela a tiempo. A muchas ocasiones en la escuela. No, en la escuela, sí, en la escuela. Bueno, no era la escuela de la iglesia, pero una escuela cristiana, pero era escuela. Ellos tenían que ir a la escuela. Y al llegar, es decir, en el camino, como uno se levantaba casi en la madrugada, prepara y vámonos, entonces lo que decidimos, es decir, descubrimos que una forma práctica de nosotros darle gracias al Señor era en el camino, cuando nos montábamos todos en el carro. Cada uno, menos yo que manejaba, a mí el único que no me tocaba, pero a los demás les tocaba leer un devocional, porque teníamos un librito devocional que muchos de ustedes quizás tengan en su casa. Y leíamos el devocional y entonces cada uno oraba. Yo sí oraba en muchas ocasiones, aunque iba manejando me tocaba orar a mí. Los demás cerraban los ojos, yo con los ojos abiertos y yo oraba. Cada uno oraba cada día. En el camino a la escuela. Y yo después los dejaba allí en la escuela y seguía para la iglesia. Entonces, eso es una costumbre. Ahora ellos saben, en estos momentos ellos saben, ya yo no se lo tengo que repetir, de que la forma de solucionar sus problemas es a través de la oración. De la oración. Y la forma de solucionar también el problema a la hora de hacer un examen es a través de la oración. Y cuando no hay algo es la oración, oración. Y cuando están enfermos a través de la oración también. Eso es algo que nosotros los papás le enseñamos a nuestros hijos. Y la oportunidad de orar juntos también nos permite, mi querido hermano, poder tener control sobre nuestra vida y sobre la afección del pecado en nuestra vida. Porque este punto que estamos viendo ahora es la cuestión del pecado. Que en muchas ocasiones vamos a Dios a pedirle cosas o solución por un problema cuando sabemos que estamos arrastrando un pecado y no lo debemos dejar. Pero si nosotros conscientemente sabemos de que hay algo que no está bien entre nosotros y Dios, es necesario primero arrepentirnos de nuestro pecado, dejarlo atrás y ven a Dios en oración y tú verás la diferencia. Número 2 en esta mañana. La segunda razón es porque no contamos con Jesús. No contamos con Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y déjame decirte una cosa, este es un texto bíblico que generalmente nosotros cuando lo leemos lo aplicamos al campo evangelístico. Y le decimos a la gente, si tú quieres salvación y quieres venir a Dios, ven a través de Cristo Jesús. Sí, es cierto, pero también para la oración. Nadie puede llegar, aún siendo cristiano, nadie puede llegar a Dios a través de la oración si no es a través de Cristo Jesús. Si no es a través de Cristo. Dice el versículo Juan, por ejemplo, Juan 14, versículos 13 y 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora, atención con esto. El problema es que en algunas ocasiones nosotros aún oramos en el nombre de Cristo Jesús pidiendo cosas que sabemos que no nos convienen. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que está pasando con eso, mi querido hermano? Que nosotros estamos entonces poniendo o usando el nombre de Dios en vano. La Biblia de esto dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Esta es una forma, cuando hablamos de usar el nombre de Dios, usar el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús y usar el nombre de Dios es lo mismo. Es decir, estamos orando en el nombre de Cristo Jesús en vano. Pidiéndole a Dios algo que sabemos que aún no es la voluntad de Dios. Es más, voy a ir un poquito más allá. Hay un espíritu entre las iglesias, de eso hemos hablado un par de ocasiones aquí ya. Un espíritu entre las iglesias
evangélicas, donde el cristiano necesita X nivel o estatus económico para mostrar que realmente la persona es espiritual, para mostrar que realmente Dios está en control y que nosotros somos bendecidos por Dios. Hay muchos textos bíblicos que nos dicen a nosotros de que Dios no nos va a dejar, nosotros estamos protegidos, Dios va a proveer y va a proveer según nuestras necesidades. Pero no hay ningún texto bíblico que diga de que todos nosotros vamos a tener el mismo tipo de protección de Dios. No todos vamos a tener los mismos carros, no todos vamos a tener las mismas casas, no todos vamos a tener los mismos trabajos, no todos vamos a tener la misma cantidad de dinero en el banco, no todos vamos a tener la misma educación. No hay nada exactamente, absolutamente ningún texto bíblico que indique tal cosa. Sin embargo, generalmente pensamos de que porque por el simple hecho de venir delante de Dios y orar en el nombre de Cristo Jesús para que Dios me dé algo, yo lo voy a recibir automáticamente, porque hay algunos nuevos principios que no son bíblicos, pero son principios que se están metiendo dentro de la iglesia, que indican de que si yo oro a Dios con fe, aun si ayuno y le pido esto a Dios, Dios me lo va a dar. No, mi hermano, no funciona así. No funciona así. Sino entonces todos los ejemplos que viéramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hubieran sido iguales. Pero la semana pasada hablé sobre esto un poquito. La mayoría, si no todos, los líderes y los discípulos de Cristo Jesús murieron en la pobreza. Es más, murieron no solamente en la pobreza, porque dame pobreza si tú quieres, pero no me hagas sufrir, pero murieron bajo sufrimiento y solos también. Aunque le pedían a Dios sus peticiones en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros conscientemente sabemos que le estamos pidiendo a Dios algo que es irreal, que no es correcto, que no es bíblico, es más, que yo no estoy ni listo para recibirlo y estoy usando el nombre de Cristo Jesús para poder, pensamos, atención con esto, porque en muchas ocasiones pensamos que nosotros podemos llegar a mover el corazón de Dios y eso no es así. No hay forma que lo podamos hacer. La oración no es un instrumento para manipular a Dios. Es más, la oración no es un instrumento para cambiar la mentalidad de Dios, que es lo que mucha gente piensa. La oración es un instrumento más bien para pedirle a Dios que lo que ya Él ha planificado, que es lo que se llama la voluntad, que la voluntad de Dios se cumpla en mí y que me ayude a mí entonces a poder entrar dentro de su voluntad y aceptarla. Pero en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es orar a Dios, aún en el nombre de Cristo Jesús, tratando de cambiar las ideas y los planes que ya Dios tiene establecidos. Y déjame decirte una cosa, si nosotros hacemos eso, entonces Romanos 8:28 no es aplicable a la vida nuestra. Si yo dejo que Dios haga su voluntad y haga conmigo lo que Él quiere hacer, Romanos 8:28 se cumple porque dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Resultan para bien. Trabajan al final para bien. Bajo la voluntad de Dios. Pero generalmente nosotros los creyentes, usando el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú entiendes esto? Esto es muy común. Esto es muy común entre nosotros los hispanos. Porque los hispanos, es decir, los hispanos que venimos de países hispanos. En los países nuestros no es lo que tú conoces, sino a quién tú conoces, ¿sí o no? ¿Sabes cómo es eso? Para conseguir un trabajo, para todo eso. La palanca. Entonces tú llegas a un lugar y tú dices, mira, a mí me mandó fulanito de tal. A lo mejor tú no ni conoces a fulanito de tal, pero el nombre de aquel pesa. A lo mejor, no sé, te empataste de pronto en una fiesta con el alcalde de la ciudad y ya tú eres amigo del alcalde. Tú sabes, porque tú sabes cómo es eso de nosotros los hispanos, ¿no? Que ya somos amigos y hermanos del alma y muchachos. Y yo vengo aquí en nombre del alcalde. Él me dijo que viniera aquí a decirte que tú me ibas a dar un trabajo a mí. Eso es muy común entre nosotros.
Bueno, también pasa en el ambiente americano, no voy a pensar. Más que todo en el pueblo que vivimos. Pueblo chico, infierno grande. ¿Verdad? Aquí también. No es lo que tú sabes, sino a quién tú conoces. Las conexiones, las palancas ayudan. Y entonces en muchas ocasiones uno usa a otra gente, el nombre de otra gente. Eso es lo que se llaman recomendaciones. Pero hay algunas recomendaciones que son falsas. ¿Tú entiendes esto? Hay veces que hay gente que me llama y dice, pastor, yo pudiera dar tu nombre. Y digo, no estoy seguro. Algunas personas digo, sí, como que no, pero hay otros que no. Hay otros que no. Alguien me dijo hace poco, pastor, tú me pudieras ayudar a conseguir un trabajito ahí en el hospital y demás, porque tú conoces a alguna gente. Digo, bueno, yo pudiera hablar por ti, pero yo no te voy a recomendar. ¿Cómo? Yo no te conozco. ¿Cómo? No. Y lo poco que conozco de ti no es lo mejor. Si tú no ibas a la iglesia, no diezmas. ¿Cómo? Si tú le robas a Dios, le robas a cualquiera. Entonces al trabajo que te voy a recomendar, no me vas a hacer quedar bien. ¡Auch! ¡Ay, eso me dolió, pastor! Pero es la verdad, mi querido hermano. Porque hay veces que usamos en vano el nombre de otras personas. Por eso hay mucha gente que no recomienda a la gente. Más que todo en los trabajos. No sé si tú lo sabes. A mí me pasó hace muchos años atrás, muchos años. Yo trabajaba en aquellos años en Alamo Rent-A-Car. Estoy hablando hace 20 años atrás o más. Más de 20. Como 25 años. Y había un joven en la iglesia que iba con su mamá. Este joven no tenía trabajo. La mamá iba y la mamá era muy de darse golpe en el pecho. El muchacho yo no lo conocía mucho, pero iba aquí y allá. Y la mamá se acercó y me dijo, pastor, ¿usted pudiera ayudar a mi hijo? Yo era uno de los supervisores en aquel tiempo, allí en aquella compañía. ¿Pudieras ayudarlo para que él pueda conseguir un trabajo? Y yo como pastor nuevo en aquellos años y demás, y queriendo pues ayudar a mi iglesia y demás, sí, hermana, como que no, fui y hablé con mi jefe y le conseguí trabajo a ese muchacho. ¿Sabes cuántos días duró el muchacho en el trabajo? 3 días. 3 días. Al tercer día se robó un Cadillac nuevo y se perdió. No sabía, un Cadillac, porque no era una compañía de carro, imagínate. Es decir, no se llevó el Toyota, se llevó el Cadillac, el mejorcito de todo. Y enseguida mi jefe me llamó, oye, mira lo que pasó. ¿Y tú cómo sabes que es él? Bueno, mira, aquí están los videos donde se ve que él está saliendo del lago con uno de los carros. Pasaban las semanas y y no se encontraba la policía buscándolo. Después de varios meses, porque yo fui a hablar con su mamá, mira hermana, me pasó esto. Ay, pastor, yo no sé, hay que reportar a la policía porque algo le pasó a él. Él no es un muchacho muy bueno, él no hace esas cosas. Eso fue que alguien lo metió en lío. No, hermana, mira, aquí no es lío, esto es lo que está pasando. Meses después, encontraron el carro en México. En México, ni en los Estados Unidos, en México, al muchacho. ¿Y sabes lo que me pasó a mí? Mi jefe me dijo, no quiero que me recomiendes a más nadie. ¿Entiendes lo que sucede? Desgraciadamente así es. Y yo tenía muchas otras gente en la iglesia, buenos, gente seria, gente honesta, que necesitaba verdad un trabajo y se me cerró una puerta para poder recomendar a esta persona para un buen trabajo. Eso pasa también en la oración, mi querido hermano. Cuando tú vas a Dios en oración y usas el nombre de Cristo Jesús en vano. En Juan capítulo 16, un poquito más adelante, comenzando en el versículo 23, dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su alegría sea completa. Cuidado cuando tú pides en el nombre de Cristo Jesús. Porque déjame decirte una cosa. La Biblia dice que el nombre de Cristo Jesús tiene ¿qué cosa? Poder. No solamente poder para salvar, no solamente poder para sanar, sino poder también para que Dios responda nuestras oraciones. Pero hay veces que nosotros usamos el nombre de Cristo Jesús en vano. Y mezclamos allí una serie de cosas que ni nos convienen, ni sabemos que no debemos de pedirla. Pero decimos, en nombre de Cristo, ponle el sello y eso Dios me lo va a contestar. No, estamos equivocados. Y 3 y último en esta mañana. Porque pedimos egoístamente. Pedimos egoístamente. Volviendo a Santiago capítulo 4, dice el versículo 13, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Mi querido hermano, cuando tú llegas a tu casa y llegas de pronto a la cocina o al baño y te das cuenta que no hay agua, no hay agua.
ninguno de nosotros va a pensar, bueno, no hay agua. ¿Se fue el agua? No, se fue el agua, no. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Eh? ¿Quién pagó el bill? ¿Se pagó el bill o no? ¿Qué más tú dijiste? Me lo cortaron. Es decir, cuando no hay agua, es porque hay un problema, porque lo normal es que el agua siempre fluya en nuestra casa si todo está bien. Y entonces tú llamas a Luis. Claro. Tú le oras a Luis y Luis tiene que resolver el problema. Pero como quiera que sea, cuando hay un problema en nuestra casa, tú no te vas a quedar ahí sentado diciendo, no hay agua, no hay luz, no hay cable. No, tú enseguida vas a chequear. Si no hay luz, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir allá afuera a ver si están los fusibles. Es más, ¿a quiénes de ustedes de pronto se le dio a la luz y caminando en la casa, miras por la ventana para afuera y ves que el vecino tiene luz? Tú dices, oh, wait a minute, espérate. No fue que se fue la luz. El problema es mío. Porque fuera hay luz. Y cuando hago así, veo que el poste de la esquina tiene luz también. Entonces el problema es mío. Y ninguno de nosotros nos quedamos sentados sin hacer nada. Lo que hacemos es, hay que encontrar dónde está el problema para que yo pueda tener otra vez luz y pueda tener agua. Exactamente pasa cuando nosotros oramos. Cuando oramos y Dios nos dice que no, atención mi querido hermano, no es porque Dios simplemente nos niegue nuestras oraciones, es porque algún problema hay. No te quedes sentado. Cuando tú le ores a Dios y Dios te diga que no, no digas, me dijo que no. Entonces en muchas ocasiones para lucir un poquito más espiritual decimos, bástate mi gracia. ¿Tú has escuchado eso? Eso nos hace quedar bien. Ya, ponle ahí un parche a la oración. No, estás equivocado. Hay veces que Dios dice, bástate mi gracia. Es cierto que sí. Pero la mayoría de las veces Dios nos dice que no, porque nosotros estamos fuera de su voluntad a la hora de ir a Dios en oración.